Asombroso. La viuda de 6 hijos revela la inesperada propuesta del vaquero que transformó su vida. El sol brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo de México, iluminando los colores vibrantes del mercado donde Soledad, con manos fuertes y callosas, vendía tortillas y salsas frescas. Aunque el bullicio del lugar la rodeaba, un vacío pesaba en su pecho. Los gritos de los vendedores y las risas de los niños resonaban, pero ella solo sentía el eco de la pérdida de su esposo. Tenía que ser la roca para sus 6 hijos, y esa responsabilidad le exigía concentrarse en lo esencial, olvidar sus sueños ocultos. Pero, aquel viernes, algo cambiaría. Un vaquero se acercó a su puesto. Miguel, un hombre con mirada intensa y la sonrisa encantadora que parecía esconder promesas de aventura. Había oído de su valioso oficio, de las tortillas que recordaban a las de su madre, y se sintió atraído por el aura decidida que emitía Soledad. Cuando le habló de su rancho heredado, su voz profunda la envolvió en la posibilidad de un mañana diferente. Era un sueño jugoso, como la salsa que su propia madre le enseñó a hacer, y en su mente se dibujaba una imagen de un futuro más brillante para sus hijos. Pero la oferta era más que un simple trabajo. Miguel necesitaba ayuda, y Soledad se sintió cómoda con su sinceridad, aunque una sombra de duda atravesara su mente. ¿Sería una trampa? Imágenes de su familia sin su presencia la atormentaron. Debía protegerlos, y eso significaba tomar decisiones complicadas. Cada día, el peso de esa oferta la empujaba hacia un abismo de confusión. ¿Valdría la pena arriesgar la estabilidad que había construido para ellos por una promesa incierta? Mientras tanto, su madre, una figura tradicional y fuerte, se ponía en guardia, advirtiéndole sobre los peligros de soñar en un mundo donde ya había perdido tanto. Los hijos de Soledad percibían su angustia. Sus miradas la seguían, cuestionándose si todo estaba bien. Una mezcla de amor y desesperación la consumía. Soledad se encontraba en una montaña rusa de emociones, atormentada entre el sentido del deber y el anhelo de vivir. Esa noche, mientras sus pequeños dormían, ella se sentó en la cocina, su corazón palpitando. ¿Qué hubiera querido su esposo? Le hubiera dado su bendición para seguir adelante. La lucha interior la mantuvo en vela. Anhelaba enamorarse de la idea de que podía volver a soñar, pero también temía que eso significara dejar a sus hijos atrás. ¿Acaso abriría el camino a una nueva vida? La sola idea de poder ofrecerles más que tortillas y salsas frescas la emocionaba y aterrorizaba. Cada día, la distracción se volvía más insostenible. La propuesta de Miguel seguía susurrándole al oído, tentándole a dejar atrás su zona de confort y explorar un futuro desconocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una semana después, impulsada por la necesidad de resolver su caos mental, Soledad se armó de valor y decidió visitar el rancho de Miguel. Tomó un camino lleno de incertidumbre. Las montañas se alzaban ante ella como un símbolo de lo desconocido. El paisaje era hermoso, pero su corazón se debatía entre la emoción y el miedo. ¿Sería un salvavidas o una trampa mortal? Al llegar a la cabaña, un aire de misterio la envolvió. En la puerta, una nota y un secreto esperando a ser revelados. Mientras su mente se llenaba de preguntas, sintió una punzada en su pecho. ¿Debería continuar esta búsqueda o retroceder y proteger lo que ya tenía? La puerta del rancho se abría ante ella.
pero el miedo a lo que encontraría en su interior la mantenía al borde del abismo. La puerta del rancho crujió mientras Soledad la empujaba. Un aire fresco la recibió, cargado de la fragancia a tierra mojada y a hierbas silvestres. El espacio interior era simple, pero acogedor. Muebles rústicos se alineaban contra las paredes, testigos de un pasado seguramente feliz, y una estufa de leña esperaba ser encendida. Sin embargo, su mirada se centró en una mesa donde Miguel, con sus manos firmes y la mirada decidida, estaba organizando algunos utensilios de trabajo. «Bienvenida, Soledad», dijo con una calidez que la hizo sentir menos vulnerable. «Gracias», respondió ella, con la voz aún temblorosa. Mientras él la guiaba por el lugar, su mente buscaba signos de éxito o fracasos ocultos. Las conversaciones que habían mantenido en el mercado resonaban en su cabeza. Miguel había hablado de su familia, de las dificultades que había enfrentado al intentar mantener el rancho a flote. La conexión entre ellos había surgido rápidamente, aunque su corazón seguía en conflicto. En un momento de silencio, Miguel se detuvo y la miró a los ojos. «Necesito a alguien de confianza, Soledad. No se trata solo de llevar un negocio. Es construir algo desde cero. Y te veo con potencial, con fuerza». Esas palabras retumbaron en su mente. «Yo no tengo experiencia en administrar un rancho». La inseguridad la abrazó de nuevo, amenazando con aplastarla. «Conozco tus tortillas. Has hecho un negocio desde lo poco que tienes. Eso habla de tu capacidad», contestó Miguel con firmeza. La defendía como si supiera que ella necesitaba ese empujón, y aunque le sacó una sonrisa por dentro, el miedo a la responsabilidad era como una sombra al entrar en su luz. En ese instante, una revelación la golpeó. Hasta ahora, había vivido en la inercia del luto y en el miedo a lo desconocido. Pero cada día que pasaba, sus hijos crecían, y su visión de futuro se volvía más opaca. En un cambio del destino, el rancho se presentaba como una oportunidad para escalar, para no solo sobrevivir, sino prosperar. Aún sintiéndose inadecuada, sus manos foremadas por años de trabajo duro le recordaron que era una mujer capaz. «Voy a intentarlo», susurró Soledad, sorprendida por la firmeza de esas palabras que salían de su boca. Miguel sonrió con una mezcla de admiración y alivio. «Tú serás una gran socia y amiga», dijo. En su interior, Soledad sintió que una puerta se abría, pero también que una carga se depositaba en sus hombros. La creatividad que había mantenido oculta desde la muerte de su esposo comenzaba a asomarse, y la idea de crear un nuevo hogar para sus hijos llenó su espíritu de energía. Sin embargo, la adaptación no sería fácil. Soledad sabía que tenía que aprender rápidamente sobre la crianza de los animales, el mantenimiento de los cultivos y la gestión financiera. Los días serían largos, y las noches cortas, pero su determinación no permitiría que se apagara el fuego encendido dentro de ella. Con cada desafío que enfrentara, descubriría su verdadero potencial. Así pasaron las primeras semanas, inmersa en el trabajo y llenando su mente de nuevos conocimientos. Sin embargo, una preocupación constante la acechaba: su ausencia en casa. Las miradas de sus hijos la perseguían, y la culpabilidad se enredaba con cada decisión de pasar tiempo lejos de ellos. ¿Sería ella capaz de equilibrar ambas vidas? Una noche, mientras organizaba los productos en el rancho, Stampy, uno de los caballos de Miguel, tropezó y se lanzó a la cerca, asustando a Soledad. El ruido resonó por el rancho. Al acercarse, se dio cuenta de que no solo el caballo había tambaleado. Su mundo parecía repleto de dificultades inminentes. ¿Cómo podría manejar todo esto? Con el corazón palpitante, una idea nueva se estaba formando en su mente. Tal vez necesitaba tomar control total de lo que estaba construyendo. Quizás era el momento de organizar una primera feria de productos del rancho para atraer más clientes, pero la presión de hacerlo sola era abrumadora. Había risas que podrían fracasar, y un esfuerzo que podría no ser bien recibido.
El frío de la noche penetró su piel, pero el fuego en su pecho ardía con más fuerza. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Podría soportar el peso de esa responsabilidad? ¿O este sería el momento que marcaría la gran diferencia en su vida? Sin poder resistir la oleada de emociones, Soledad buscó claridad y decidió que era momento de hablar con Miguel. La noche aún era joven, y las decisiones en su vida apenas comenzaban a tomar forma. Quizás, solo quizás, había llegado el momento de dar un paso más audaz. La decisión estaba al borde de su lengua, y el futuro se volcaba hacia ella como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Tendría el valor para abrir su corazón y pedir ayuda en lo que podría ser la decisión que transformara su vida. La vida estaba por enfrentarla, pero ella estaba lista para desafiar el destino. La luz del amanecer se filtró tímidamente a través de las ventanas de la cocina del rancho, dibujando sombras en el suelo de barro. Soledad se encontraba en pie, con una enchilada de determinación en su mirada, y un sinfín de preguntas que intentaba organizar en su mente. Con el primer sorbo del café humeante, las dudas empezaron a ceder ante una decisión firme. Era hora de hablar con Miguel sobre su idea de la feria. El eco de su propia inseguridad resonaba en su interior. La idea de montar esa feria podía ser la chispa que encienda su vida y la de sus hijos, pero también podía salir mal de maneras que no podía ni imaginar. ¿Y si la gente no venía? ¿Y si no les gustaban los productos? La autocrítica silenciosa se convertía en un trasfondo familiar. En su mente, la imagen de sus hijos se entrelazaba con las imágenes del rancho. Ellos eran su razón de seguir adelante, su motor. En un instante, la culpa se transformó en fuego, impulsándola a planear su primera presentación ante la comunidad. Ritualizó cada pensamiento y paso posible. Se sintió poderosa, como si un ganado interno comenzara a despertar. Basta de dudas, se repitió con determinación, mientras preparaba una lista de productos que consideraba exhibir. Tortillas frescas, una variedad de hortalizas y quizás unas cuantas cosas más que Miguel había cultivado con dedicación. La idea comenzó a estructurarse en su mente. Cada producto se convertía en una oportunidad. Miguel la encontró en esa fase de efervescencia. Su mirada se iluminó al verla tan activa. Ella lo notó, y aprovechando el empuje, se armó de valor. «Miguel», pronunció, su voz firme, aunque aún temblorosa por la presión del momento. «Quiero organizar una feria de productos del rancho». Él arqueó una ceja, el interés reflejado en sus ojos. «Eso suena como algo excelente, Soledad. ¿Qué estás pensando mostrar?» Mientras hablaba, cada palabra la llenaba de entusiasmo. El intercambio entre ellos comenzó a fluir, fortaleciendo no solo la nueva idea, sino su confianza. Miguel aportó su experiencia, su sabiduría. Incluso se ofreció a ayudarle a crear un cartel y a promocionarla entre sus contactos. La energía en la habitación creció, tejida por los hilos de posibilidad que ahora la unían a su nuevo socio. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una sombra de preocupación se alzó de nuevo en su mente. «Miguel, no estoy segura de cómo puedo manejar todo esto. Y además, debo atender a mis hijos», soltó con sinceridad, consciente de la culpabilidad que aún la oprimía. «Es un reto, lo sé, pero no tienes que hacerlo todo sola», respondió él con tranquilizadora intensidad. «Delegar es parte de crecer. Es necesario asegurarte de que tus hijos no sientan que les das la espalda». Esas palabras resonaron profundamente dentro de ella. La idea de buscar ayuda, de permitir que otros también aportaran, empezaba a desdibujar el miedo que había limitado su horizonte hasta ahora. Podía organizar la feria, sí, pero también había un espacio para que Miguel, e incluso sus hijos, participaran. Tal vez creando lazos que reforzarían aún más su familia. Los días se convirtieron en un torbellino de acción. Soledad pasó de la idea inicial a involucrar a los niños en el proceso, contándoles sobre la feria y cómo podrían aportar con sus ideas.
Les propuso a cada uno un papel. Uno haría las invitaciones, otro se encargaría de la música, y otro, el más pequeño, ayudaría a decorar con flores de la región. Sin embargo, a medida que se aproximaba el día de la feria, la presión se intensificaba. El miedo al fracaso comenzó a infiltrarse en cada rincón de su mente. Las noches pasaban en blanco, acechada por pensamientos de lo que podría suceder si todo salía mal. ¿Estaría dispuesta a soportar el juicio de sus vecinos? Esa incertidumbre aumentaba la dosis de estrés que ya cargaba en su pecho. Finalmente, la noche previa a la feria, se sentó en la cama de sus hijos, mirándolos mientras dormían. Eran su razón, su motivación más profunda. En ese instante, un cambio vital ocurrió dentro de ella. La determinación de no solo ser la madre que había sido hasta ahora, sino la madre que necesitaba ser, y que sus hijos la recordaran, cobró forma en su mente. No puedo dejar que el miedo me controle, pensó. Mañana no solo expondré productos, mostraré que soy capaz de generar una nueva historia. Mientras esos pensamientos llenaban su corazón de fuego, su mente trazó la visión de lo que podía ser. No solo venta, sino un encuentro, una celebración. Al amanecer miró la luz atravesando la ventana. La claridad mostraba que el día no solo traía desafíos, sino también la posibilidad de renacimiento. Pero justo antes de salir, un pequeño recordatorio en su mente la detuvo. ¿Y si algo inesperado sucede? La vida parecía tejerle un nuevo reto, y ya no habría más marcha atrás. Era claro que la feria podría ser el verdadero examen. Así, con el corazón palpitante y la mente en guardia, se preparó para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. La decisión estaba tomada, y la historia de su vida podría cambiar de formas que todavía no podía imaginar. Pero mientras se dirigía hacia la feria, una inquietante sensación la asaltó. ¿Estaría lista realmente para lo que iba a suceder? La incertidumbre cobraba forma, y su mente ya comenzaba a preguntarse qué desafíos la esperaban más allá de la mañana. El día de la feria llegó envuelto en un aire de expectativa y tensión. Soledad se presentó ante el tentadero, difícilmente reconocible. Vestía una blusa que había reservado para ocasiones especiales, su cabello atado en un moño ordenado, y una sonrisa que, aunque un poco forzada, reflejaba el deseo de hacer de este un momento extraordinario. Cada paso hacia el lugar del evento retumbaba en su pecho como un tambor, testigo de su determinación y de su miedo. Las primeras personas comenzaron a llegar, y al ver a los rostros familiares, Soledad sintió un nudo en el estómago. Aunque sabía que contaba con el apoyo de Miguel y de sus hijos, la mirada de sus vecinos la hacía sentir expuesta. Eran su comunidad, sí, pero también eran portadores de juicios que podían silenciar sus sueños. Sin embargo, había una energía nueva en el ambiente. La emoción de sus hijos, su entusiasmo contagioso mientras acomodaban las mesas y los productos frescos. Justo en ese instante, observó cómo su hija ayudaba a su hermano menor a llenar un jarrón con flores, sus risas y bromas resonando en el aire como música que aliviaba su tensión. Verlos le inyectó un ímpetu revitalizador, haciéndola recordar el porqué de todo esto. Tal vez no se trataba solo de ella, sino de construir un legado para ellos, demostrarles que luchar por sus sueños era una forma de vida. Las horas transcurrieron, y las ventas empezaron a fluir, pero no era solo eso. Más allá de ofrecer un lugar donde sus productos se exhibían, el ambiente se convertía en un punto de encuentro, un refugio donde todos intercambiaban historias y risas. Algo dentro de Soledad comenzaba a florecer. La inseguridad se desvanecía mientras compartía anécdotas sobre los métodos tradicionales de cultivo con los visitantes más curiosos, mientras sus hijos dirigían la música y las presentaciones improvisadas. Sin embargo, la sombra de su antiguo miedo no había desaparecido del todo. A medida que el sol se ocultaba, el flujo de personas empezaba a disminuir. Una punzada de ansiedad le recorrió el cuerpo,
una sensación implacable de que quizás había fallado en su intento por atraer a más de la gente que realmente esperaban. Esa inquietud insignificante se instaló con fuerza, devorando el orgullo que había cultivado durante el día. Sin un plan claro para atraer a más clientes, su entusiasmo comenzaba a apagarse. Al final de la tarde, mientras ayudaba a pasar el último de los productos, un hombre que no había visto antes se le acercó. Con voz tranquila, le dijo: «Tu esfuerzo es admirable. No solo traes productos frescos, sino que le has dado vida a esto». Las palabras resonaron en su mente como un eco, dándole un pequeño respiro ante lo que parecía un estruendoso fracaso. Pero al mirar a sus hijos, quienes cansados seguían sonriendo al lado de sus amigos, Soledad se dio cuenta. No se trataba únicamente de números o ganancias, sino del sentimiento de haber creado una experiencia, una unión. Mañana aún puede ser mejor, pensó. Al llegar a casa, un peso se aligeró en su pecho. Soledad reflejó sobre cómo había avanzado no solo en su trabajo, sino en sí misma. Ya no era solo una madre abrumada, había mostrado a su familia lo que significaba luchar, involucrarse y crecer juntos. La lección iba más allá de lo tangible. Había transformado a su familia también. Finalmente, mientras sus hijos se relajaban y compartían risas entre ellos, un pensamiento emergió en su mente con fuerza renovada. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más puedo emprender? La posibilidad de un futuro repleto de oportunidades se encendió en su interior. Sin embargo, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaría realmente preparada para la respuesta que podría traer el siguiente capítulo de su vida? Con esa inquietante certeza, decidió que no se quedaría quieta. Había tanto por descubrir. El nuevo día amaneció radiante, y con él una determinación inquebrantable se anidó en el alma de Soledad. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, ella no podía apartar de su mente la idea de cómo llevar su emprendimiento a un nuevo nivel. La energía que había creado durante la feria no podía ser un simple eco, debía convertirse en impulso. Recorrió la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y sin saber cómo, su mente empezó a dar vueltas a la idea de hacer de su espacio un lugar donde no solo se vendieran productos, sino que también se compartieran sabidurías. ¿Qué tal si organizo talleres de cultivo?, se preguntó mientras miraba a sus hijos jugar en el jardín. La idea se afianzaba. Cada uno podría aportar algo único. Sus talentos podrían ser la clave para unir a más personas. Soledad hizo una lista de todo lo que necesitaría, desde los materiales para un pequeño invernadero hasta las herramientas necesarias para que cada taller fuera una experiencia enriquecedora. De pronto, la incertidumbre que había sentido la noche anterior se transformó en una fotografía clara en su mente. No solo necesitaba un plan, debía visualizar el lugar repleto de sonrisas y aprendizaje. Sin embargo, la preocupación volvió a acecharla. ¿Y si no atraigo a suficientes personas? ¿Y si fracaso otra vez? El eco de sus dudas se hacía presente, recordándole las inseguridades del pasado. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, un nuevo enfoque surgió. Había aprendido que los fracasos podían ser escalones hacia el éxito. Con cada paso que tomaba, se acercaba más a la mujer que quería ser. Mientras escribía anuncios para el nuevo proyecto, Soledad sintió cómo la inspiración fluía a través de ella. Al hacerlo, comenzó a dejar al descubierto una habilidad que no sabía que tenía, la de comunicar ideas, de hacer que otros se sintieran parte de algo mayor. A medida que el entusiasmo crecía, también lo hacía su ingenio. ¿Y si creaba un grupo de apoyo en torno a la agricultura? Un espacio donde no solo se trataran temas de cultivo, sino también de sueños y aspiraciones personales. La jornada avanzó, y al final del día se encontró frente a su computadora, creando un evento en redes sociales. El primer paso hacia una nueva aventura, y estaba emocionada con la idea. Sin embargo, una voz interna la detuvo en seco. «Te expones al juicio otra vez.
Esa voz familiar retumbaba en su mente, resquebrajando su confianza. Pero Soledad sabía que no podía permitir que lo desconocido la detuviera. Se recordó la frase del hombre en la feria: el esfuerzo valía la pena, más allá de lo visible. Contrapuso su temor con un nuevo mantra: mis esfuerzos son vidas en transformación. De esta forma, cada vez que la ansiedad asomaba, cultivaba su confianza como lo hacía con sus plantas, con esmero y dedicación. Una vez publicada la invitación, sintió un alivio instantáneo, como si hubiera levantado un peso monumental de sus hombros. Pero cuando se sentó a reflexionar sobre lo que había hecho, un resplandor de incertidumbre la invadió nuevamente. ¿También estaba lista para lidiar con la presión de crear relaciones y expectativas? La posibilidad de ser rechazada comenzó a girar en su mente. A medida que la noche caía, un nuevo mensaje en su teléfono vibró, rompiendo su tren de pensamientos. Era un comentario entusiasta sobre el evento que había publicado, un conocido que quería asistir. Eso fue suficiente para hacerla sonreír, pero también para reconocer que lo que había comenzado como un pequeño proyecto se estaba convirtiendo rápidamente en algo que podía cambiarla por completo. El eco de risas de sus hijos resonaba en su hogar, una melodía que recordaba su propósito. Pero, al mismo tiempo, la pregunta que había surgido anteriormente persistía. ¿Estaba realmente lista para afrontar los retos que venían? Sintió un vuelco en su estómago, una mezcla de miedo y aliento anticipado. Con la mirada fija en el horizonte, Soledad se dispuso a encarar lo que vendría. Había un nuevo nivel de compromiso en su camino, y mientras su corazón latía con fuerza, supo que esta era solo la primera de muchas decisiones difíciles por tomar. Pero, ¿y si las decisiones no eran solo difíciles de afrontar, sino también profundamente reveladoras? La noche se espesó, pero dentro de ella, la chispa de su ambición ardía brillante. Soledad despertó al amanecer con una energía renovada, como si la luz del sol iluminara no solo su hogar, sino también sus aspiraciones. Había dejado de lado las dudas momentáneamente, centrando su pensamiento en las posibilidades que se desvelaban ante ella. La idea de los talleres de cultivo no era solo un plan, sino un llamado a transformar su vida y la de quienes se acercaran a ella en busca de crecimiento. Mientras preparaba el desayuno, su mente giraba en torno a la logística. ¿Cómo llevar a cabo cada taller? Se sentó con una libreta al lado de la mesa y comenzó a estructurar cada detalle. Pensó en los recursos que tenía a la mano y en lo que necesitaría comprar. El ímpetu del día previo se había convertido en una lluvia de ideas, y escribirlas la ayudaba a afianzar su misión. Sin embargo, los fantasmas del pasado seguían acechando. ¿Acaso lo que planeo es suficiente? ¿Qué si nadie viene?, se preguntó mientras los rostros de sus hijos se iluminaban con risas contagiosas. Pero Soledad había aprendido a mirar más allá de las sombras. Cada pequeño paso cuenta, se recordó, y con esa afirmación, empezó a definir no solo los objetivos, sino también las competencias que necesitaba desarrollar. Necesitaba mejorar su capacidad de hablar en público. Era imprescindible que su mensaje resonara con el mismo ardor que lo sentía. Frente a su computadora, Soledad comenzó a buscar cursos en línea sobre comunicación efectiva. Cada inscripción representaba una acción valiente, una decisión consciente hacia su crecimiento. Simultáneamente, registró lecciones de liderazgo que podían aplicarse directamente a su nuevo proyecto. Mientras la información fluía en su pantalla, sobresalía una nueva parte de ella: la mujer dispuesta a aprender y a enfrentarse a sus limitaciones. En el transcurso de los días siguientes, la actividad en su vida se duplicó. Comenzó a practicar su discurso frente al espejo, a hacer simulacros de sus talleres con los niños, quienes actuaban como su audiencia. Cada vez que lograba captar su atención, una pequeña victoria se encendía en su interior, alimentando su determinación. Disfrutaba ver a sus hijos involucrarse,
compartir ideas y hacer preguntas, como pequeños críticos que la empujaban a mejorar. El primer taller estaba pautado, y a medida que la fecha se acercaba, el nerviosismo regresaba. Soledad dedicó largas horas a perfeccionar su presentación, validando su contenido. Aquellas noches pasadas en la computadora dejaron de ser agotadoras para convertirse en un momento de autoconocimiento. Mientras revisaba cada detalle, notó que su mente también estaba cambiando. Se estaba conectando con la esencia de su mensaje y la importancia que podía tener en la vida de otros. El día esperado llegó y el sol brillaba con fuerza. Soledad comenzó a preparar el espacio, aunque el miedo a lo desconocido hacía eco en su pecho. ¿Sería esta la prueba definitiva de su valía? Como si sus decisiones tuviesen una vida propia, llegó la hora de la verdad. La visión de convertir su hogar en un lugar de aprendizaje lo había consumido todo, pero el temor a fallar se atenuó con un profundo sentido de propósito. En medio de las preparaciones, un mensaje de su antiguo jefe llegó inesperadamente. «Hola, Soledad. He pensado en la importancia de lo que haces, y me gustaría discutir una colaboración». La simple mención de una oportunidad hizo que su corazón latiera con fuerza. Se encontraba al borde de un precipicio, pero la pregunta que resonaba en su mente era si sería capaz de manejar las expectativas que venían con esta nueva conexión. Con la emoción de lo inesperado girando en su interior, Soledad comprendió que su camino se expandía cada vez más. La magia de iniciar un nuevo capítulo se entrelazaba con el desafío inevitable que representaba integrar su nuevo proyecto con un antiguo mundo que había creído cerrar para siempre. Pero, ¿podría equilibrar ambas vidas sin perder su esencia? Mientras se disponía a abrir la puerta para recibir a los asistentes, una sensación de ansiedad se hacía camino dentro de ella. La verdadera prueba acaba de comenzar. Soledad respiró profundamente, sintiendo que la atmósfera en su hogar se había transformado en un campo de posibilidades. La puerta de su sala se abrió, y los primeros asistentes comenzaron a llegar. Una oleada de nerviosismo le recorrió el cuerpo, pero también una chispa de emoción. Tenía que recordar que este era un paso hacia algo significativo, no solo para ella, sino para quienes habían decidido unirse a su visión. Se dirigió a cada persona que cruzaba el umbral, ofreciendo una sonrisa calidez. A medida que el grupo se asentaba, se percató de la diversidad de rostros, desde jóvenes entusiastas hasta adultos mayores, cada uno llegando con expectativas y sueños propios. La responsabilidad sobre sus hombros pesaba más que nunca. Su mensaje debía ser claro, inspirador. Con su libreta en mano, se aventuró a dar la bienvenida, y al abrir su boca para hablar, un torrente de dudas la asaltó. ¿Y si no conecto con ellos? ¿Y si mis palabras no resuenan? Pero Soledad recordó las lecciones de comunicación aprendidas con tanto esfuerzo. Habla desde tu experiencia. Sé honesta. Con esa guía interna, encontró una manera tranquilizadora de comenzar. Con el tiempo, las palabras comenzaron a fluir. Relató su historia, sus fracasos y éxitos, y cómo cada obstáculo había sido una lección en sí mismo. Notó cómo algunos rostros reflejaban empatía, y eso infundió en ella un nuevo nivel de confianza. Las preguntas espontáneas comenzaron a surgir en la audiencia, y Soledad se sintió más viva que nunca, escuchando, respondiendo, creando un diálogo más que un monólogo. A medida que el taller avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su conocimiento sobre el cultivo, sino también sembrando semillas de autoconfianza en los asistentes. Cada interacción era una oportunidad para conectar, para probar su capacidad de influir positivamente. Había encontrado su propósito, no solo enseñar a cultivar plantas, sino cultivar también la valentía en otros. Sin embargo, a medida que el clima del taller se tornaba más elevado, la parte restante de su viejo mundo comenzó a invadir sus pensamientos. La oferta de colaboración de su ex jefe no había sido olvidada.
Sabía que aceptar esa propuesta podía relacionar su nuevo camino con un pasado que había decidido dejar atrás. ¿Era esto un paso adelante o una trampa disfrazada de oportunidad? Esa noche, mientras se disponía a escribir en su diario lo que había vivido, las palabras se convirtieron en un torrente de ideas. Lo que había comenzado como un simple taller se transformaba en un movimiento personal. Soledad entendía que no podía ignorar el pasado, pero tampoco podía permitir que lo definiera. La decisión sobre su futuro dependía de cómo integraría esas experiencias con su nuevo enfoque hacia la vida. Al terminar su relato, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de su ex jefe. «Hola, Soledad. ¿Podemos hablar? Creo que hay una sinergia potente entre tu nuevo proyecto y lo que estamos haciendo aquí». Esa simple frase puso en jaque su autodeterminación. El desafío de tomar la decisión no se limitaba a evaluar la propuesta, sino a enfrentarse a su propio miedo a ser vulnerables frente a un mundo que había dejado atrás. ¿Sería capaz de dejar entrar esa parte del pasado sin comprometer su esencia presente? Con el corazón palpitando, se dio cuenta de que su camino seguía bifurcándose, siempre más amplio, pero cada vez más incierto. Mientras se sumergía en sus pensamientos, Soledad entendió que la mañana podría traer no solo nuevas oportunidades, sino también el reto de equilibrar todo lo que había aprendido con el riesgo de conectarse nuevamente con su antiguo yo. La decisión que enfrentaba no era menor. Podría abrir las puertas a un capítulo increíble en su vida, o un desastre. Con el sol asomándose al horizonte, antes de cerrar los ojos se preguntó: ¿quién seré realmente si elijo el futuro que ya no puedo ignorar? La pregunta lanzó su mente en un torbellino, y en esa incertidumbre, comprendió que el viaje había apenas comenzado. El amanecer trajo consigo un aire fresco, lleno de promesas. Soledad se despertó con un nudo en el estómago, consciente de que hoy sería más que una simple jornada. Sería un momento de definición. Inspirándose profundamente, se levantó de la cama y miró por la ventana. El sol se alzaba majestuosamente en el horizonte, iluminando su hogar. Pero más allá de sus paredes había un mundo por explorar, y esa exploración comenzaba con la decisión que había estado evitando. Mientras su mente giraba en torno al mensaje de su ex jefe, decidió crear un plan. Si elijo hablar con él, debo entrar con la intención clara de no perderme a mí misma, pensó, marcando límites en su mente. Se sentó a la mesa con su libreta y comenzó a esbozar objetivos. La conversación no se trataría solo de la propuesta. Era sobre lo que ella quería construir, sobre el lugar que deseaba ocupar en aquel universo profesional que parecía tan tentador y, a la vez, tan conocido. El encuentro estaba programado para esa tarde. Antes de salir, se dedicó unos minutos a demostrar su compromiso consigo misma. Practicó afirmaciones en voz alta. Mis experiencias me han llevado a este punto. Soy capaz y sólida. Mis decisiones son válidas. Aquellas palabras se volvían un mantra que comenzaba a empoderarla. Era evidente que lidiar con la invitación de su ex jefe era solo una parte del rompecabezas. La verdadera batalla estaba dentro de ella. En el trayecto hacia la reunión, su mente oscilaba entre la emoción y el miedo. La imagen de su antigua vida, llena de tensiones y expectativas, la visitaba como un fantasma. Cuando llegó, el restaurante escogido por su ex jefe tenía un aire amigable y acogedor, pero eso no ayudaba a calmar su inquietud. Tomó un respiro profundo antes de entrar, recordando que estaba ahí para defender sus valores y su visión. Al verlo, una mezcla de nostalgia y tensión atravesó su ser. Él comenzó hablando sobre el éxito reciente de su actual proyecto, y Soledad no pudo evitar sentir admiración por lo que había logrado. Pero entonces recordó por qué había decidido separarse de aquellas dinámicas, y mantuvo firme su postura. A medida que la conversación avanzaba, su ex jefe le presentaba ideas, oportunidades, y la ilusión de un crecimiento mutuo. Pero Soledad se sentía en una encrucijada. Vio claro que lo que él ofrecía podría ofrecerle estabilidad,
pero representaba también la posible pérdida de lo que había comenzado a construir. Para proteger sus objetivos y sus valores, comenzó a plantear preguntas incisivas, escuchando su propia voz con más claridad que nunca. ¿Qué realmente significaría para mí volver a un entorno corporativo? Y lo más importante, ¿qué estoy dispuesta a sacrificar por ello? Las respuestas eran complejas y llenas de matices. La conversación giraba en torno a propuestas de un futuro brillante, pero su interior le decía que seguir su camino era lo que verdaderamente deseaba. Pero las cosas no se detuvieron ahí. A medida que la reunión avanzaba, su ex jefe la sorprendió con un tema delicado: su propio temor a los fracasos, a veces construyendo muros de autocrítica que también había experimentado. Hasta ese momento, ella había visto esa figura como la encarnación del éxito. Pero el momento resultó revelador. Fue un ejemplo claro de cómo las vulnerabilidades enlazan a las personas, y en un giro inesperado, ambos empezaron a compartir sus propias batallas. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Soledad sentía que la conversación la empujaba hacia un precipicio de decisiones inminentes. Sabía que era el momento de formular su respuesta. Ella debía decidir si el temor de volver a lo conocido era más fuerte que su deseo de permanecer en lo auténtico. La tensión crecía, y antes de cerrar la reunión, él le lanzó una última pregunta. ¿Te unirás a mí? La sinergia puede ser impresionante. Las palabras resonaron, y en un instante, el futuro se ampliaba ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, pero encadenado a su pasado. Soledad cerró los ojos brevemente, tomando una decisión que podría definir el rumbo de su vida. ¿Se atrevería a seguir su propio camino, o renunciaría a su esencia por una oportunidad envuelta en su historia anterior? El reloj seguía avanzando, y la decisión bailable la esperaba. Con el corazón latiendo con fuerza, respondió con determinación. Soledad abrió los ojos, desperezándose de una nube que parecía envolver su mente. En vez de aceptar la oferta de su ex jefe, pronunció con firmeza: «No, no puedo unirme a ti. No así». Las palabras flotaron en el aire, marcando un punto de inflexión en su vida. La decisión liberadora la llenó de adrenalina y miedo al mismo tiempo. Se encontraba en el umbral de una nueva realidad, donde solo ella decidía el camino a seguir. Al salir del restaurante, la luz del sol parecía brillar con más intensidad. Ya no era aquella sombra que entraba en la sala. Soledad había dado un paso hacia lo desconocido, pero también hacia su verdad. Mientras caminaba, la emoción embriagadora la invadía. Pero enseguida surgieron las primeras dudas. ¿Y ahora qué?, se preguntó, dándose cuenta de que la decisión era solo el primer ladrillo de un camino aún por construir. Al llegar a casa, tomó su libreta nuevamente. Allí, con el bolígrafo en mano, comenzó a trazar un plan. Se sentó con determinación, organizando sus pensamientos, fraguando un nuevo objetivo: construir su propia empresa. Era un desafío monumental, pero el fuego de su decisión ardía intensamente, como una chispa de vida que empezaba a tomar forma. «Voy a hacerlo. Voy a dejar mis inseguridades atrás», se dijo mientras anotaba ideas sobre los servicios que quería ofrecer. Se imaginaba a sí misma liderando, creando un ambiente donde el respeto y la autenticidad fueran la norma. Comenzó a detallar aspectos prácticos, desde un registro de marca hasta estrategias de marketing. Sin embargo, pronto la realidad de los posibles obstáculos apareció con claridad. ¿Cómo financiaré esto? La inquietud emergió. La idea de buscar un préstamo o recurrir a ahorros que apenas tenía la hizo vacilar. En ese momento, decidió hacer una lista de contactos. Reflexionó sobre todas las personas que había conocido, aquellos que podrían ofrecerle apoyo o consejo. Las conexiones que antes había tomado por sentado, ahora podían ser el soporte necesario para su estreno empresarial. Cada nombre que anotaba funcionaba como un recordatorio de su potencial. Mentores, colegas, incluso amigos que habían apostado por su éxito.
Un flujo de determinación la envolvía. Empezaba a ver el valor que había acumulado a lo largo de su carrera. Cada experiencia sumaba a su crecimiento. Era evidente que había aprendido más de lo que creía. Resiliencia, adaptabilidad y, sobre todo, poder de decisión se asomaban a su mente como herramientas cruciales para su nueva travesía. Pero también había un gran vacío en su interior que inevitablemente surgió. El miedo a lo desconocido. Mientras repasaba la lista, un antiguo nombre la detuvo en seco. El de un empresario local que había cultivado como mentor. Recordaba la admiración que sentía por su liderazgo y su habilidad para navegar en el mundo empresarial. Quizás, pensó, debería contactarlo para obtener sus ideas sobre su nuevo objetivo. La incertidumbre volvió a fluir, pero esta vez, Soledad estaba decidida a canalizarla en acción. Con cada firme línea que trazaba, construía un puente hacia su futuro. En ese instante, supo que su búsqueda de la autenticidad no era solo un acto de valentía, sino una revolución personal que la llevaría a donde jamás había imaginado. Y así, mientras el sol se ponía, un nuevo capítulo se dibujaba en su vida. Con una lista en la mano y un objetivo en el corazón, notó que el camino apenas comenzaba. Pero en su mente, la pregunta palpitaba. ¿Sería capaz de mantener la firmeza ante el inevitable rechazo y las críticas que vendrían? ¿Lograría realmente convertir su sueño en realidad? Mientras la noche se hacía presente, con el silencio envolvente de su hogar, Soledad se sentó para escribir al empresario. A medida que sus dedos danzaban sobre el teclado, las palabras resonaron con una profundidad inusitada. ¿Está lista para lo que puede depararle la respuesta? La respuesta que recibió del empresario local fue más que un simple sí. Su entusiasmo era palpable, y se ofreció a reunirse en un café cercano para discutir sus ideas. La fecha se convirtió en un hito en el calendario de Soledad. Era el primer paso hacia la materialización de su sueño. Con cada día que pasaba, su confianza crecía, y su visión se iba aclarando. Ya no era solo una madre luchadora, sino una mujer decidida a transformar su vida y la de sus hijos. El día de la reunión, Soledad llegó al café con la libreta llena de notas, ideas y un fervor renovado. El empresario Luis fue todo lo que había imaginado. Amable y accesible. La conversación fluía con naturalidad mientras compartía sus planes para el negocio. Luis escuchaba atentamente y ofrecía consejos que resonaban con su propia experiencia. No subestimes la importancia de crear una comunidad, le decía. El apoyo de los que te rodean será fundamental en tu camino. Cuando la reunión finalizó, Soledad se sintió llena de energía. Había recibido no solo un mentor, sino un aliado en su búsqueda. Comenzó a planificar eventos comunitarios en los que conectaría a personas con intereses similares, promoviendo no solo productos, sino una cultura de colaboración y aprendizaje. La idea de un espacio donde los sueños de todos pudieran florecer la llenaba de entusiasmo. Al volver a casa, sus hijos la recibieron con sonrisas y curiosidad. Les compartió sobre sus planes y, para su sorpresa, ellos estaban igualmente emocionados. Pronto se convirtieron en sus pequeños embajadores, contando a todos en la escuela sobre la nueva aventura de su madre. Ese momento de conexión familiar solidificó la convicción de Soledad. Esto era más que un negocio. Era un legado que estaba construyendo no solo para ellos, sino con ellos. Las semanas transcurrieron, y los talleres que había prometido empezaron a tomar forma. Con la ayuda de Luis, promovió los eventos en redes sociales y en el mercado local. La participación fue abrumadora. Aquellos que asistían no solo venían a aprender de cultivo, sino a compartir sus propias experiencias y sueños. Ver cómo su comunidad se unía le dio un sentido de propósito profundo, y cada encuentro la llenaba de satisfacción. Un día, durante uno de los talleres, mientras enseñaba a un grupo de adultos sobre técnicas de cultivo, recibió un mensaje de texto. Era de Miguel, su antiguo socio del rancho.
Le invitaba a una feria en el pueblo, presentando un espacio para comercializar sus productos. Soledad sintió que el mundo se le viniera encima. Se debatía entre la comodidad de su éxito actual y el recuerdo de un pasado que había decidido dejar atrás. Sin embargo, decidió asistir. Tenía que ver cómo se había desarrollado. En el evento, su corazón latía con fuerza mientras se paseaba por los stands. Al encontrarse con Miguel, él sonrió, pero había un indicio de preocupación en sus ojos. Soledad, he visto lo que estás haciendo. Te admiro, le dijo, y esas palabras la reafirmaron. En aquel instante, Soledad entendió que su mayor logro no era solo haber dejado atrás su pasado. Se trataba de haber cultivado una nueva versión de sí misma. Estoy construyendo algo verdaderamente significativo, Miguel, respondió con seguridad. Este es mi viaje, y estoy lista para llevarlo al siguiente nivel. No importa lo que haya detrás. Los ojos de Miguel destellaron. Comprendió. Allí, frente a la reunión de la comunidad, Soledad brillaba por sí misma. Mientras hablaba con otros emprendedores, hizo la conexión que había anhelado. El reconocimiento de su talento era palpable, y los elogios que recibía de aquellos que una vez había visto como modelos, se sentían como un abrazo cálido. Su esfuerzo y dedicación habían dado frutos. El viaje de Soledad no había sido sencillo. Sin embargo, había desafiado sus temores, comprometido sus sueños y, sobre todo, había restablecido su conexión con ella misma y su propósito. Al mirar a su alrededor, vio a su comunidad unida, su familia respaldándola, y el camino que tenía por delante lleno de oportunidades. A medida que se adentraba en un nuevo capítulo, se sintió lista para enfrentar cualquier desafío. Había conquistado sus inseguridades, y aprendió que el crecimiento no solo nace de las victorias, sino también de las lecciones obtenidas de las caídas. En ese momento de reflexión, sintió que por fin había logrado su objetivo personal, confiar plenamente en sus habilidades y dejar la incertidumbre atrás. La vida estaba llena de posibilidades, y Soledad, con un corazón lleno de gratitud y una mirada firme, estaba determinada a aprovechar cada una de ellas. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Si te ha tocado el corazón, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vivan esta realización. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No dejen que esta oportunidad pase desapercibida.